Y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso hace unos días transformar a la institución en una procuraduría de pobres. Así lo anunció. Expuso que mediante una reforma constitucional al artículo 102, apartado B de nuestra Carta Magna, ella solicitaría que sus recomendaciones sean vinculantes. Hasta el día de hoy las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculantes. Ella solicitaría que lo fueran en un pronunciamiento que dio con motivo de los 30 años del organismo autónomo nacional. Piedra Ibarra se remitió al año de 1947 cuando se aprobó la propuesta humanista de Ponciano Arriaga. Bueno, en realidad fue 1847, si es que fue en épocas de Ponciano Arriaga, y bueno, para crear esta Procuraduría de los Pobres que tenía el propósito de protegerlos, pero claramente pues era un México pues de 1849, un México completamente distinto y además no apegado a organismos internacionales que fijan los protocolos de las comisiones de derechos humanos en el mundo, en los distintos países, algo que no debemos de pasar por alto bajo ninguna circunstancia y que alguien con el conocimiento más elemental de lo que es manejar los derechos humanos pues tendría que tener muy presente. Pero por eso busco a los expertos y converso acerca de esta propuesta con el profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Daniel Vázquez, a quien le agradezco muchísimo que converse con nosotros esta mañana. Gracias, doctor. Hola, Mónica, muy buenos días. Buenos días también a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues bueno, destacando tu expertise en materia de derechos humanos y por supuesto con el conocimiento de lo que la Constitución, nuestra Constitución, ordena al respecto, platícame cuál es el análisis a propósito de esta propuesta que hace la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre cambiar pues la denominación de la misma hacia una Procuraduría de los Pobres, porque esto nos da a pensar muchas cosas. Si un rico está expuesto a una violación de derechos humanos, significa que van a estar pues a la deriva. En este caso, ¿es posible, es constitucional, es lógico poder hacer este cambio? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente tenemos, desde los derechos humanos, siempre que analizamos, tenemos grupos en situación de vulnerabilidad. Sí. Entonces, una de las esferas de vulnerabilidad que suelen tener los grupos es precisamente la marginación. En México es muy evidente, siguiendo los datos del Coneval, tenemos a 97 millones de personas en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, lo que quiere decir con la medición que hace el Coneval en términos multidimensionales, en términos de acceso a derechos económicos y sociales. Quiere decir que a 97 millones de personas en México se le violan todos los días sus derechos económicos y sociales, ¿no? A 97 millones de personas. Aunado a eso, también es cierto que si analizamos quiénes son las personas que lamentablemente son desaparecidas, que son torturadas o que son ejecutadas extrajudicialmente o asesinadas, también es cierto que en su mayoría son hombres, son jóvenes entre 17 y 35 años, y de forma muy llamativa en los datos lo que vemos también es que son personas que tienen trabajo, pero que tienen muy bajos salarios, ¿no? Son los clásicos que trabajan en bodegas, los franeleros, es decir, que su ingreso es muy bajo. Ellos son también las personas que sufren en su mayoría pues violaciones graves a sus derechos civiles, al derecho a la vida, a la integridad personal, ¿no? A la prohibición de tortura o de desaparición forzada. Es decir, sí es cierto que tenemos grupos en situación de vulnerabilidad y que estos se encuentran sobre todo en procesos de marginación. También es cierto que tenemos algo que nosotros llamamos interseccionalidades, es decir, si tú, por ejemplo, eres una mujer por un lado, pero además indígena, además pobre, además migrante, pues tienes varias esferas de vulnerabilidad y eso va a tener como consecuencia que tengas pues mayores probabilidades de tener violaciones a derechos humanos. Sin embargo, dicho todo eso, me parece una mala idea el cambio de nominación de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, por algo que tú señalabas ya muy al inicio en tu pregunta inicial, que es que en realidad todas las personas tenemos todos los derechos. El problema es que no todas las personas... Son derechos inalienables para todos, Daniel. Absolutamente, absolutamente. Ricos y pobres y de todos.
Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, más que pensar en un cambio de la nominación de la comisión, lo que yo esperaría es que tengamos mecanismos reforzados de atención para grupos en situación de vulnerabilidad. No tiene que ver con cómo llamamos a la comisión, sino cuáles son nuestras políticas públicas, Exacto. Cuáles son nuestros diagnósticos, cómo echamos a andar presupuestos, qué mecanismos de protección y de protección reforzada tenemos para esos grupos, para echarlos a andar en el momento que son necesarios. La nominación es lo de menos, ¿no? Eso es lo menos relevante. Lo importante es que tengamos buenos diagnósticos y buenas políticas para tener reacciones inmediatas. Lo que pasa es que sí es lo de menos, en eso tienes absolutamente toda la razón, siempre y cuando se opere como se debe de operar, observando, por supuesto, los protocolos que generan y a los que atendemos de acuerdo a los distintos acuerdos internacionales que México tiene firmados en materia de derechos humanos. Y eso es lo que creo que es una observancia que no se está considerando. No sé qué opinas tú. Sí, claro. El principal problema que nosotros tenemos en México pues es lo generalizado y lo expandido, digamos, de las violaciones a derechos humanos. Ya decía yo que en el caso de derechos económicos y sociales, 97 millones de personas respecto de 124 millones de mexicanos. O sea, somos la abierta mayoría a quienes se les violan los derechos. Y lamentablemente, tanto comités de Naciones Unidas como relatores han determinado que en México tanto la desaparición como la tortura son prácticas generalizadas. Y el hecho de que sean generalizados es un calificativo jurídico muy importante, porque lo que nos está diciendo es que todos los policías, independientemente de que sean municipales, federales, estatales, militares o marina, cometen actos de desaparición y de tortura, lo hacen en todo el país, no es un problema regional, y además lo hacen en completa impunidad. Eso es lo que quiere decir el calificativo jurídico de generalizado. Entonces, en realidad, la probabilidad de que varios de nosotros suframos violaciones en derechos humanos, pues es justamente eso, es una alta probabilidad por ser una práctica generalizada. Ahora, ahí es donde necesitamos reacciones inmediatas que no estamos viendo de la Comisión Nacional. ¿Qué hay acerca de las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este punto, que es algo que puntualizó la actual titular, sobre que quiere que las recomendaciones ahora sean vinculatorias? Es que no es así de simple, porque además es generar atribuciones que en realidad solamente tiene el Estado o solamente tienen un orden federal, más allá de que pases a ser como una procuraduría. O sea, esto ya complicaría un poco más las cosas, sobre todo a nivel jurídico. Sí, hay todo un debate justamente sobre si hacemos o no las resoluciones vinculantes o vinculatorias. Exacto. El gran problema es que me parece se está malentendiendo la naturaleza de las comisiones o de las ombudsperson. Para tener resoluciones vinculantes, lo que ya tenemos es un poder judicial, y ese poder judicial dicta sentencias, y esas sentencias son obligatorias, y si no las cumples te ejecutan, ¿no? Es decir, tiene capacidad de coacción. En cambio, las resoluciones de un ombudsman no necesariamente son sentencias, porque lo que nosotros esperamos de un ombudsman es mucha agilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos eventos tan lamentables como lo que sucedió el fin de semana pasado en varias entidades, no solo en Jalisco, sino también en la Ciudad de México, también en San Luis Potosí, bueno, sucedió también en Tijuana, que tenemos uso abusivo de la fuerza por parte de policías. Lo que nosotros esperamos, sobre todo porque se dio en varias entidades federativas, es una reacción muy rápida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esa reacción muy rápida, pues no puede ser una resolución vinculante, una sentencia, porque una sentencia tiene mecanismos específicos de prueba que lleva años, que se entiende porque justamente es vinculante, ¿no? Entonces, la naturaleza de las comisiones es otra. Claro, lo que también entiendo es que hay como mucha desesperación por parte de todos, porque pues pasan los años y parece que no tenemos resultados, ¿no? Seguimos teniendo los años más violentos en términos de homicidios. El pasado domingo fue uno de los días más violentos del año, con 117 personas asesinadas, y seguimos teniendo pues a amplias regiones poblacionales en condiciones de marginación. Entonces, también entiendo la desesperación, pero hay que tener cuidado de no cometer errores con la naturaleza jurídica del ombudsman y el tipo de recomendaciones que tendrían que emitir. Ahora, esta es una iniciativa que todavía le faltan dientes, no muchos dientes, de hecho no está todavía hecha como con toda la estructura necesaria, pero por otro lado, pues ya empezó mal porque por parte de todas las entidades independientes o de orden civil, de la sociedad civil, que se han pronunciado, pues lo han hecho en contra. Me refiero a los que atienden en materia de derechos humanos.
Sí, totalmente. Yo más bien lo que esperaría es que la actual presidenta de la Comisión ponga un poco más de atención en cuáles son las violaciones graves que tenemos actualmente en derechos humanos y cuáles son las principales discusiones. Una de ellas, por ejemplo, es que ella tiene la posibilidad de presentar un juicio constitucional relacionado con el acuerdo emitido el 11 de mayo, que es un acuerdo que mantiene el proceso de militarización en el caso de México. Y sabemos que la militarización pues, es algo de lo que ha detonado estas violaciones graves en derechos humanos. Entonces, más que pensar en si lo hacemos recomendaciones obligatorias o si le cambiamos el nombre a la comisión, pues sería buenísimo que echaran a andar un juicio constitucional para pensar cómo construimos paz en México, porque en realidad esa es la principal pregunta, es el principal problema que nosotros tenemos actualmente en México, construir paz. Y si pudieran ellos ayudar a eso, sería mucho más importante que cualquier recomendación vinculante o que cualquier cambio en la denominación del órgano. Construir paz, tú lo has dicho, en eso se resume todo a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que centrar su atención y no en otra cosa. Muchísimas gracias, Daniel, por estos minutos con nosotros esta mañana. Mónica, muchas gracias, muy buen día, hasta luego. Gracias, muy buenos días. Y es momento de irnos con